Hermanos, buenas noches, que el Señor los bendiga. Le habla el pastor William Carrasquillo de la iglesia del Nazareno, Carolina Centro. Hemos visto en la última semana, últimos meses, los últimos años, personas que quieren tomar decisiones en las iglesias, personas que están a cargo de estados y quieren estar también a cargo de las iglesias, pero no son llamados a eso. Personas que están en puestos por debajo de ellos, que están de igual forma queriendo tomar decisiones en las iglesias, pero hay personas que el Señor puso a tomar decisiones en las diferentes iglesias, en los diferentes concilios. Por eso quiero que vayan conmigo a Colosenses capítulo 1, los versículos del 18 al 22. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos 18 al 22. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Amén. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, Señor, vamos a tu presencia en esta preciosa noche, dándote gracias, dándote gloria y honra, Padre, porque tú solamente la mereces, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú teniendo dominio y poder, Señor, sobre esta reflexión, Señor, que seas tú hablando a cada uno de los amigos, de los hermanos, a la iglesia, Señor, que seas tú poniendo palabras en mi boca y quitando palabras que tú no quieres que yo diga, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, que seas tú hablando, Señor, y cada persona que vea, que oiga, Señor, esta reflexión, Padre, puede entender que solamente hay una cabeza de la iglesia y esa cabeza lo eres tú, Señor. Te damos gracias en esta noche por un día más que tú nos has cuidado, nos has protegido, Señor. Seguimos pidiendo esa cobertura, ese cuidado, Señor. Está pasando una vaguada, Señor, una onda, una tormenta, Padre, por Puerto Rico cerca, Señor. Te pedimos que seas tú cuidando, Señor, de Puerto Rico, Señor. Y que al pasar esa onda, Señor, esa tormenta, podamos darte nuevamente gracias por los cuidados que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Cuida de los amigos, cuida de los hermanos, cuida de la iglesia, Señor. Las ponemos en tus manos y nos ponemos, Señor, en tus manos, donde sabemos que vamos a estar cuidados y protegidos, Padre. Te damos las gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Podemos ver quién es la cabeza de la iglesia. Y como podemos entender, la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesús. Una pregunta que a veces causa conflicto, porque hay muchas personas que quieren estar tomando decisiones que muchas veces son erróneas, dizque a favor de la iglesia, y lo que la están tomando es en contra de ellas. La respuesta: Pablo declara que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nos preguntamos, ¿por qué se llama a Cristo la cabeza de la iglesia? ¿Por qué se merece esa posición? ¿Cómo debiera afectar esto a las iglesias locales? Cristo debe tener la preeminencia en la iglesia, como nos dijo el versículo 18. Él es antes de todas las cosas. Antes todas las cosas es nuestro Señor Jesús. Él es el que vive, el primogénito de entre los muertos.
Él vino a la tierra, nació, vivió, murió y resucitó para darte vida a ti y darme vida a mí. Su resurrección prueba su deidad. En Romanos capítulo 1, versículo 4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Resurgió de entre los muertos. Le dijo a todos los que estaban con él que estaría muerto, pero que resucitaría. Y según le dijo que iba a ocurrir, así ocurrió. Cuando leemos la palabra nos damos de cuenta que en un momento dado, cuando él fue crucificado, todos volvieron a lo que antes hacían. Se olvidaron de lo que él le prometió, que iba a resurgir nuevamente, a resucitar. Muchos de ellos se apartaron, pero luego al verlo resucitado, se tornaron y entonces siguieron llevando la palabra con más ahínco, con más fe, con más convicción de lo que tenían antes. Su resurrección es también la señal de su autoridad. En Juan capítulo 2, los versículos del 18 al 22 nos dice: y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestra, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y en la palabra que Jesús había dicho. Muchos de ellos se olvidaron, o todos se olvidaron de lo que él había prometido, pero se dieron de cuenta que era real. Nosotros en este tiempo nos tenemos que dar de cuenta que lo que Cristo prometió, lo cumplió. Quiere decir que hay muchas peticiones que nosotros tenemos delante de él que podrían ser contestadas, pero hay muchas cosas que él nos prometió que van a ser cumplidas, y por eso tenemos que mantenernos firmes. Ninguna posición terrenal se equipara a la suya. Ha dado dones a la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 11 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que fueran y llevaran la palabra del Señor, para que rescataran vidas perdidas para su gloria y su honra. Estos creyentes con dones les sirven a la iglesia. Les sirvieron antes, les sirven ahora y les servirán en un futuro. Ellos reciben su autoridad de él. La autoridad local debe llevarse a cabo en amor. En 1 Corintios capítulo 13, en los versículos del 1 al 3 nos dice la palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, de nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El Señor nos dice que tenemos que tener amor los unos por los otros. Y en este mundo tan corrupto, de tantas dificultades, a veces esos versículos se nos olvidan y tenemos que tenerlos presentes en nuestra mente, en nuestro corazón, que tenemos que llevar el amor de Cristo a las demás personas.
Los líderes de la iglesia deben ser como Cristo al servir a otros, no servirse a ellos mismos. Y te pregunto, ¿cuán semejantes somos a Cristo en estos tiempos que estamos viviendo? Te pregunto nuevamente, ¿cuán semejantes somos a Cristo? Esa es una pregunta para cada uno de contestarla dentro de nuestro ser. Cristo ha hecho la paz para la iglesia. Cristo ha hecho la paz para nosotros en la cruz. Su sangre pagó por nosotros, por nuestros pecados. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos dice la palabra: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Así el Señor quiere que nosotros nos encontremos cuando Él venga por nosotros, o nosotros partamos a la presencia de Él, que estemos sin manchas, sin contaminación, que estemos sin arrugas. Tenemos que cuidarnos de las cosas que decimos, de las cosas que hacemos. Tenemos que buscar ser imitadores de Jesús en todo momento. Jesús compró la iglesia con su sangre. Cristo nos ha reconciliado consigo mismo a través del sacrificio que hizo en la cruz. Y yo le pregunto, ¿estamos pagando ese sacrificio, dando amor a las otras personas, llevando la palabra del Señor? Esta realidad se hace personal mediante la fe. En Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 9 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. De la ira que va a venir al mundo. Pudiéramos decir que estamos viviendo alguna ira, o estamos viviendo la ira final, pero son cosas que no nos han sido presentadas a nosotros, sino que leemos y podemos ver que son cosas bien parecidas a lo que la Biblia nos dice que vamos a estar viviendo en los finales tiempos. Por eso, al no saberlo, tenemos que buscar estar en paz lo más posible que podamos con el Señor. Esta fe nos trae la paz con Dios. La fe en Jesús nos trae la paz con Dios. En Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. ¿Cómo somos justificados por la fe? Hay muchas personas llevando la palabra, pastores, evangelistas, ministros, hacen el llamado, pasan las personas al frente, lo aceptan como único y exclusivo Salvador. Ahí son justificados. Pero luego tienen que seguir viviendo en fe, leyendo la Biblia, haciendo ayunos, orando, cada día buscando acercarse más al Señor. Y esa va a ser la fe que los va a llevar en el camino hacia la vida eterna. La reconciliación hecha en la cruz ha afectado todas las cosas. Incluye todas las cosas en la tierra y en el cielo. Tanto las que estamos experimentando ahora como las que estamos esperando experimentar luego. Nada en la tierra ni en el cielo nos puede separar del amor de Dios. Pero hay muchas personas que se están soltando en las manos del mundo, de lo que el mundo le ofrece. El mundo te ofrece placeres, te ofrece dinero, te ofrece cosas de alegría momentáneas. Pero cuando las sopesamos con las cosas que Jesús nos ofrece más adelante de este mundo,
no tienen ningún peso. Son cosas que no le podemos ni prestar atención. ¿Por qué? Porque nos alejan de Cristo, nos alejan del camino de la vida y nos llevan hacia el camino de la muerte. Por eso Jesús nos dice a través de Pablo: nada en la tierra ni en el cielo puede separarnos de su amor. En Romanos capítulo 8, los versículos del 38 al 39 nos dice: por cuanto estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Jesús Señor nuestro. Cristo Jesús Señor nuestro. Ese es el que va a estar en el trono blanco, intercediendo por ti, intercediendo por mí. ¿Para qué? Para cuando saquen nuestro libro de pecado, en un momento dado Él diga: pero Él es el justificado porque creyó por fe en mí. Se mantuvo llevando la palabra a unos que se estaban perdiendo sin fe y sin esperanza. Ese es Cristo. Cristo presenta en el cielo a la iglesia perfecta. ¿Estamos trabajando para ser perfectos? Tenemos que seguir trabajando para perfeccionarnos día tras día, para estar sin arrugas y sin mancha. Los versículos 21 y 22 de lo que acabamos de leer hace un momento nos dice: y a vosotros que también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en un cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Delante de quién vamos a estar sin mancha? Irreprensible, delante de Jesús. Y Jesús nos va a presentar delante del Padre. Tenemos que seguir luchando contra el mundo, contra las acechanzas del enemigo, de las huestes de maldad que van a estar en contra no solamente de los cristianos, sino de la iglesia. O bien dicho, no en contra solamente de la iglesia, sino también de los cristianos. Nuestro perfecto Salvador nos presenta perfectos. Los extraños son hechos parte de la familia de Dios. En un momento dado nosotros éramos parte de esos extraños. Los enemigos han sido hechos receptores de su gracia. ¿Has podido sentir que en un momento dado fuiste enemigo y ahora has sido receptor de esa gracia? El Señor nos cuida, nos protege, nos da la oportunidad de pasar a ese grupo de salvos. Los impíos han sido reconciliados con Él, el Dios Santo. Los pecadores son presentados santos y sin mancha por la cabeza de la iglesia, que es Jesús. ¿Se recuerdan ustedes cuando estuvo el Señor en la cruz? Que había una persona, un caballero al lado de Él, y le dijo: Señor, recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y que Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa era una persona que vivió su vida en una forma desenfrenada. Fue una persona que a lo mejor fue un impío. Fue una persona que fue enemigo de las creencias, pero fue receptor de la gracia de Jesús. Los defectuosos son presentados irreprensibles ante el trono de Dios. ¿Quién puede medir o comprender semejante amor? El amor de Jesús por cada uno de nosotros. Y todavía nosotros ponemos muchas cosas delante de Jesús.
Ponemos delante de Jesús los terremotos. Dejamos de servir al Señor por los terremotos. Dejamos de servir al Señor por las tormentas, los huracanes. Dejamos de servir al Señor por el COVID. Dejamos de buscar al Señor por tormentas, huracanes, por terremotos, por COVID, por muchas cosas. Dejamos de buscar del Señor. Amigo, hermano, iglesia, es tiempo de volvernos al Señor, dejando todo atrás por Él, siéndole fieles hasta la muerte. ¿Por qué? Porque en un momento dado nos vamos a encontrar de frente con el Señor. Y Él va a estar delante de la persona que nos va a estar juzgando, de la persona que nos va a sentenciar. La persona que nos va a sentenciar, y Él va a ser nuestro abogado o va a servir de fiscal para ser nosotros condenados. ¿Qué tú decides? ¿Qué tú prefieres? ¿Tenerlo como abogado o tenerlo como fiscal? La decisión está en nuestras manos. Analicémoslo en nuestra mente, en nuestro corazón, y tomemos la decisión sabia para seguir buscando del Señor aún entre las pruebas, aún entre las dificultades, aún en la necesidad, que nos podamos soltar en las manos del Señor y no apartarnos de Él pensando que pudiéramos morir en algún momento, porque Él nos dice que el que quiera salvar su vida la perderá, y aquel que pierda su vida por Él la ganará. Tú eres el que decide. En conclusión, ocupa Cristo el primer lugar en nuestra vida. Si no es así, ¿por qué el Señor no ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Hagamos de Cristo la cabeza de nuestra iglesia y de nuestra vida. En todo momento tenemos que hacer a Cristo la cabeza de nuestra iglesia, de nuestra vida y de nuestra casa. En esta noche oramos. Padre Santo, Padre bueno, Señor, vamos a tu presencia dándote gracias por este mensaje, Señor, pidiéndote que seas tú con nosotros en todo momento, Señor. Sabemos que está lloviendo, se oye lo más seguro en la grabación, Señor, pero tenemos la fe puesta en ti, Señor, que tú eres nuestro cuidador, Señor. Tú eres nuestro protector, Padre, y te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta noche, Señor, sabiendo que tú vas a tener cuidado de nosotros y de la familia representada por nosotros, Señor. Te damos gracias. Mira las personas que puedan estar enfermas, Señor, pasando, Señor, por alguna necesidad. Te pedimos que seas tú posando tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, Señor, y que no sigan igual que como estaban, Señor. Las personas que tienen alguna necesidad, Padre, te pedimos, Señor, de igual forma que seas tú supliéndola, Señor. Te pedimos por la dama, Señor, que está en el hospital, que dicen que tiene COVID, Señor. Sé tú cuidándola, protegiéndola, Señor. Mira a su hija, Señor. Cuídala, protégela, Señor, y sigue dándole fe para que siga buscando de ti, de tu presencia, Señor. Que esa familia, Señor, pueda rendirse en tus manos por completo, Señor, y que tú sigas haciendo obras grandes y poderosas a favor de cada uno de ellos, Señor. Cuida de los amigos, cuida de los hermanos, cuida, Señor, de la iglesia. En esta noche, Señor, que va a ser una noche tempestuosa, Señor. Le veníamos diciendo desde el principio de mes a la iglesia que compraran alimentos, que así hicieran provisión, Señor. En el último video que subimos al grupo, de igual forma le dijimos que compraran alimentos y hicieran provisión, Señor. Te damos gracias por inquietarnos a decir esas palabras, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Padre. Cuídanos y protégenos en esta noche, Padre. Amén.
Y así vamos a poder decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Y en esta noche nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor los bendiga. Se acaba de ir la luz. Esperamos que prontamente vuelva. Así que tranquilos y agarrados del Señor en todo momento. Que el Señor los bendiga. Linda noche.